Pues nada, cuando quieras, entonces empezamos. Pues yo supongo que para cualquiera que se acerque a la moneda andalusí, porque vamos a hablar de moneda andalusí, no o islámica en general, pero centrándonos en la andalusí, ¿no? Pero cualquiera que se acerque a este tipo de monedas, pues la pregunta del millón es: ¿puedo coleccionar moneda árabe o cómo voy a coleccionar moneda árabe si no sé árabe, ¿no? O sea, ¿hay que saber árabe para coleccionar moneda árabe? Bueno, pues no es necesario, ¿eh? Y la prueba es que hay muchísimos coleccionistas, grandes coleccionistas de moneda árabe que no saben árabe, ¿vale? Pero son unos grandes conocedores del tema. Y luego hay grandes arabistas que saben infinitamente más árabe que yo, que no son capaces de leer una moneda árabe, ¿no? O sea que mucho es que se te haga el ojo a la moneda. ¿Qué es lo que pasa? Que si sabes algo de árabe, no hace falta tampoco saber muchísimo, porque tenemos la ventaja de que las leyendas son leyendas estándar, ¿no? O sea, prácticamente siempre aparecen, salvo en algún caso muy específico que sale algo nuevo, pero normalmente sabes qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Sabes qué es lo que va a haber escrito en la moneda, lo cual facilita muchísimo. Entonces, es verdad que no es necesario saber árabe, pero si tienes unas pequeñas nociones de árabe que no hace falta que sean enormes, pues obviamente te da una ventaja muy importante, ¿no? Porque ya no estás viendo solo palotes, ¿no? No estás contando rayitas para intentar identificar una moneda, sino que estás leyendo palabras, ¿no? Mucha gente dice, ¡guau! Es que el alifato, ¿no? El alfabeto árabe es dificilísimo. Bueno, pues en realidad es lo más fácil, ¿no? Aunque parezca una tontería, son 28 letras, es verdad que varían un poquito, ¿no? Según vayan al principio, en medio o al final de la palabra, pero leerlo en sí, os aseguro que es mucho más fácil de lo que parece. Lo difícil es saber qué estás leyendo, ¿no? El significado de lo que lees, pero leerlo es fácil. Y una vez eres capaz de identificar, ¿no?, las palabras, pues entonces ya inmediatamente, o sea, ya se te hace mucho más fácil, para mí, ¿no? Se te hace mucho más fácil el ojo, se te acostumbra mucho mejor, ¿no? En el momento en el que puedes identificar las diferentes palabras. Por supuesto, como os decía, no es imprescindible y hay grandísimos coleccionistas que no saben árabe, pero también hay muchos coleccionistas o algunos coleccionistas que sí que tienen esas nociones, al menos algunos saben árabe y otros por lo menos tienen esas nociones básicas, y eso obviamente les da una enorme ventaja. Primero porque es mucho más fácil identificar una moneda, ¿no? Llevan esa ventaja a la hora de identificar las monedas, pero además pues les permite detectar errores en las catalogaciones, por ejemplo, en las subastas. Yo la verdad es que hace relativamente poco que sigo las subastas así de una manera más sistemática y me ha sorprendido ver que no solamente en casas españolas, sino también extranjeras, pues de vez en cuando, ¿no?, hay errores de catalogación. La mayor parte de las veces no influye en el precio que pueda tener una moneda, pero sí que puede ser interesante, ¿no?, poder detectarlos de cara a completar mejor o no tu colección, ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues estos coleccionistas pueden detectar nuevas tipologías y además algunos de ellos, Felipe Agüera, por ejemplo, ¿no?, o Federico Benito de los Mozos, han hecho o sea, el tener un cierto conocimiento pues les ha permitido hacer estudios, ¿no?, abordar el estudio de algunas piezas, de algunas novedades, ¿no?, algunas piezas inéditas o tipologías inéditas, y la verdad es que han hecho una enorme contribución. O sea, nosotros estamos viviendo ahora un periodo realmente de oro, ¿no?, en la numismática islámica. Durante mucho tiempo la numismática andalusí estuvo totalmente abandonada, ¿no? Y hay ahora una generación, desde hace unos años, ¿no?, hay una generación de coleccionistas que han movilizado
que han movilizado el tema, ¿no? El conocimiento de la moneda islámica y han hecho unas aportaciones realmente impresionantes, ¿no? O sea, hay muchísimas publicaciones y además ahora desde que existe Internet, ¿no? Coincidiendo con la generalización del uso de Internet, la disponibilidad de fuentes de información y demás, pues se está avanzando muchísimo, no solo porque se está pudiendo poner a disposición de todos, ¿no? Las publicaciones y los artículos, que hay muchísimos publicados en los últimos años, tanto por parte de coleccionistas como por parte de los académicos, sino que además, bueno, pues en grupos como el de la moneda andalusí, ¿no? De Facebook, que son bastante activos, pues hay gente que es que ayuda muchísimo a otros, ¿no? A introducirse en el mundo y a ir conociendo las monedas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, cuando yo empecé, y ahora sí que comparto con vosotros un momentito, a ver si me deja. Comparto un poquito con vosotros. Estáis viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Las 28 letras del árabe es un idioma consonántico, con lo cual en la moneda solamente encontramos las consonantes. Como os decía, cuando yo empecé pues con este libro que no sé si conocéis, sí. Debe de ser ya casi imposible de encontrar, es el Prontuario de la Moneda Española de Rodríguez Llorente, y fue el primero que utilizó este sistema. No sé si se ve el cursor. Sí, ¿Se ve el cursor? Sí, se ve. Ah, vale. Pues que utilizó este sistema, ¿no? De dibujar los nombres, por ejemplo, de las cecas o de los años, tal cual aparecen en las monedas. Esto es súper útil, ¿no? Y los coleccionistas que no saben árabe lo valoran una barbaridad. Para mí, o sea, cuando ya sabes un poco de árabe, para mí es más fácil ir directamente a la palabra árabe, porque no siempre se utiliza la misma caligrafía y entonces a mí personalmente me resulta más fácil que leer esto, me resulta más fácil identificar la palabra árabe, ¿no? Como se escribe normalmente. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Y empecé también con el Tratado de Numismática Árabe-Española de Codera, que, como os decía, cuando yo empecé era lo único que había. De la misma época, pero que se ha reeditado, o sea, pero que fue una obra inédita y se ha reeditado no me acuerdo ahora exactamente, en el 2000 y poquito, ¿no? Es el Estudio de Numismática Árabe-Española de Delgado, que realmente es un libro fabuloso para introducirse, ¿no? en el conocimiento de la moneda andalusí y es más, desde mi punto de vista, es de más fácil lectura que el de Codera, a pesar de que yo adoro a Codera, ¿vale? Totalmente. Bueno, pues estos digamos que serían las referencias básicas. Pero desde el punto de vista del coleccionista, pues tanto el prontuario, ¿no? como estos dos libros que tienen muchísima información, pero a lo mejor no tan práctica para el coleccionista, pues han sido superados por el famoso Medina, del que casi seguro que todos habéis oído hablar, que retoma, ¿no? esta presentación didáctica de Rodríguez Llorente, pero incluye además, como podéis ver en esta página, las traducciones y las transliteraciones, ¿no? O sea, cómo se lee y qué significa lo que aparece en la moneda. Entonces, tiene, por ejemplo, esta serie de cuadros en el que aparecen los nombres de los nombres propios, ¿no? Las personas que aparecen en la moneda, pero luego tiene, pues eso, las leyendas, las principales leyendas centrales con su transliteración, ¿no? Cómo se lee y su significado. Y esto es súper didáctico y está realmente
muy bien. O sea, es un libro sumamente recomendable para iniciarse en la moneda andalusí, para empezar a conocerla. Pero no es un catálogo, ¿vale? Bueno, otra cosa, perdón, que me olvidaba. Este es otro libro que también está muy bien para introducirse en la moneda andalusí. En realidad es el catálogo de la exposición que hubo en la Alhambra, ¿vale? En los años 90, pero está introducido por un pequeño resumen de lo que sabemos actualmente, ¿no? De una manera didáctica y de muy fácil lectura, digamos, de los rasgos, de las ideas esenciales sobre la moneda de cada periodo, ¿no? Incluso hay un apartado especial sobre cómo se fabricaban las monedas, etcétera. Y tiene, que también es útil, estos mapas con las cecas, en las que, como podéis ver, pues está dibujado cómo aparece en la moneda, luego está escrito en árabe, ¿no? Como se escribe en árabe normalmente, la transliteración y la traducción, ¿no? El nombre de las cecas. Con lo cual, bueno, pues también es un libro, me parece que es un libro esencial, ¿no? Para introducirse en el tema. Es un libro que hicieron, la exposición esta la organizaron Alberto Canto y Tofika Ibrahim, ¿no? Como sabéis, es tiene la colección, ¿no? De moneda andalusí más importante que hay probablemente en el mundo, ¿no? Y está disponible en Internet, ¿no? En la colección Tonegawa. Bueno, entonces, como os decía, estos libros no son realmente catálogos, excepto el de la exposición de la Alhambra, ¿vale? No son catálogos ni corpus. Y quería hacer la diferenciación entre catálogos y corpus porque me he dado cuenta de que incluso gente que está, coleccionistas que están bastante metidos en el tema, a veces no terminan de tener clara la diferencia, ¿no? El catálogo es un libro que recoge los tipos, ¿no? Las diferentes tipologías que hay de la moneda. Y el corpus recoge los ejemplares que hay en alguna colección, ¿no? Entonces, como catálogo, sigue sin ser superado el catálogo de Vives. O sea, este es el libro básico para poder catalogar cualquier moneda andalusí, ¿no? Es a día de hoy absolutamente imprescindible, ¿no? Y la referencia primera que tiene que haber en una catalogación. Porque se recogen todos los tipos, bueno, que conoció Vives en su momento. Es verdad que ahora hay muchos más tipos conocidos, eran tipos inéditos, o sea, que fueron tipos inéditos, pero aún así sigue siendo la referencia fundamental para cualquier periodo de la historia del Al-Ándalus. Y luego hay catálogos específicos de cada periodo, precisamente porque se ha ido ampliando el conocimiento, se han ido conociendo nuevos tipos y entonces han ido apareciendo pues nuevos catálogos, como por ejemplo el libro de Frochoso, ¿no? Del dirham andalusí, que además de tener un estudio, pues tiene recopiladas todas las diferentes, es muy útil como complemento al Vives, porque tiene además recogidas las variantes decorativas y de pequeños símbolos que aparecen en las monedas, ¿no? O el suyo también, el de las monedas califales, del califato omeya, que también tiene esta característica, ¿no? Te va año por año diciendo qué pasó desde el punto de vista histórico y cuáles son las monedas, o cómo son las monedas de ese periodo, y al final tiene un catálogo con todas las variantes decorativas, ¿no? Lo cual, pues es súper práctico, ¿no? Y se ha convertido en una referencia fundamental también, ¿no? Para las monedas omeyas. También él escribió el libro este de los feluses, que es muy práctico también para poder identificarlos, ¿no? Para poder catalogarlos, para poderles dar una referencia, aunque la verdad es que últimamente está siendo bastante discutido en cuanto a las atribuciones, ¿no? De cada pieza, pero en cualquier caso es una referencia para poder identificar
la pieza, con lo cual sigue siendo útil y sigue siendo muy práctico, ¿vale? Luego, este es el libro que publiqué con la parte numismática de mi tesis, que fue sobre el califato hammudí, ¿no? Entonces, la parte del estudio numismático lo publiqué en este libro, que no sé si conocéis, y lo he incluido porque para el periodo hammudí, o sea, para lo que es el califato hammudí, el libro tiene el catálogo más completo y más actualizado que hay ahora. No porque lo haya hecho yo, sino porque es la última publicación que ha habido sobre el tema, ¿no? Entonces, el libro es un estudio sobre todas las tipologías monetales acuñadas a nombre de los hammudíes, incluidas las imitaciones cristianas, por supuesto, pero al final tiene un catálogo y un corpus. El catálogo con todas las tipologías actualizadas y el corpus pues, con toda la información de todas las monedas que estudié para poder hacer el estudio, ¿no? Para el periodo de las taifas, y aquí quería distinguir, matizar un tema, y es que la historiografía tradicional suele meter a los hammudíes dentro del periodo de las taifas, pero en realidad no debería de hacerse así, y espero que poco a poco eso vaya cambiando, ¿no? Porque los hammudíes fueron califas, no fueron reyes de taifas, y eso se ve perfectamente en todos los aspectos de la moneda, ¿vale? Pero en los catálogos tradicionales de moneda de taifas, como el Prieto y Vives, están incluidos los hammudíes, ¿vale? Y para el periodo de los hammudíes y de las taifas, es también especialmente para las taifas, ¿no? Si sacamos a los hammudíes de ese sistema de catalogación, pues es la obra fundamental, ¿no? Porque amplía muchísimo el número de tipologías que recogió Vives, que además era su tío, ¿no? Que recogió Vives en su obra fundamental de la moneda andalusí, ¿vale? Y luego, para el periodo de los almorávides, es muy, muy útil el catálogo que ha hecho Federico Benito de los Mozos, que como os comentaba, pues es uno de estos coleccionistas que se ha dedicado al estudio de la moneda andalusí con un resultado magnífico. Y es muy útil porque además de hacer una pequeña introducción, ¿no?, sobre cada uno de los emires almorávides, pues recoge las leyendas, como podéis ver, recoge y pone la imagen, con lo cual no solamente ha incorporado muchísimas tipologías que no aparecen en la obra de Vives, sino que además es súper fácil, te da una visión fantástica, ¿no?, de la enorme diversidad que hay de los quirates y resulta muy, muy útil y muy práctico, ¿no?, para poder catalogar los quirates que podáis tener en vuestras colecciones o que vayáis a adquirir para vuestras colecciones. Para el periodo de los almohades, pues fundamental el libro de Hoerth, ¿no?, que ha sacado una segunda edición. También hay una segunda edición del de los quirates de Benito, de los Mozos, que además está disponible en internet y os la podéis bajar, descargar gratuitamente en la web de la revista Mancuso. Por cierto, que el Vives ya está disponible para descargárselo desde internet gratuitamente también. Y ya os digo, para toda la moneda cuadrada, no solamente la andalusí, sino también norteamericana, por Dios, norteafricana, y para la moneda cuadrada, y no solo para la moneda almohade, que son los primeros que acuñan estas monedas cuadradas, sino para todas las demás dinastías que siguieron su modelo, pues este es el libro de referencia fundamental, un libro magnífico. Y luego para el periodo nazarí, pues está este de Rodríguez Lorente, ¿no?, de la numismática nazarí, aunque Felipe Agüera, por ejemplo, ha hecho recientemente unas tablas con todas las tipologías que también son súper prácticas y súper útiles
no están publicadas, las tiene disponibles para todos, ¿no? en el grupo, y son también sumamente prácticas y están perfectas, ¿no? para el que coleccione moneda del periodo nazarí. Un segundo, Almudena, ¿Vale? solo decir que esas tablas están en el grupo de Facebook de numismática andalusí. Hispanoárabe. Perdón. Sí, eso es. Están nada más, sí. Según entras en el grupo, están ahí colgadas. Y realmente ha hecho un trabajo fabuloso, ¿no? Que está muy bien, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto un poco sobre la bibliografía, ¿no? que tenéis disponible, ¿no? Y que es, desde mi punto de vista, ¿no? La bibliografía imprescindible y las referencias básicas, ¿no? Para el coleccionismo o el estudio, ¿no? De la moneda hispanoárabe. Están luego los corpus, como os decía, ¿no? Es famosísimo el corpus de Miles de la moneda omeya, que tiene un pequeño estudio, y luego toda la colección, ¿no? Del American Numismatic Society, o este este es el de los omeyas, o luego el de las taifas, pero no son catálogos propiamente dichos, son descripciones de los diferentes ejemplares que hay en cada una de las colecciones. Y, bueno, pues gracias a Internet ahora hay acceso a las colecciones de los principales museos y a colecciones privadas como la Tonegawa, que es una fuente fantástica para poder ver monedas, para familiarizarse con ellas, para utilizar las imágenes que las tienen totalmente gratuitas, ¿no? De acceso libre, y además ahí incluso se han recogido tipos que no aparecen, que están inéditos o que se han publicado muy recientemente, con lo cual, si tú quieres saber qué hay de tal año, pues vas a la colección, que está prácticamente todo, y evitas que se te pase algo, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya un poco para la moneda islámica más en general, pues estos dos libros creo que son fundamentales, ¿no? El de cómo leer la moneda árabe, que es bastante complicado, la verdad, y tiene hasta ejercicios, y luego el manual de Brum, ¿no? para introducirse en la moneda árabe en general. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre la bibliografía o algo. ¿Hay algún, no? Un trabajo que publicaste en ECATE número 1, el Millarés Revisión Historiográfica. ¿Qué tal está? ¿Sigue la actualización con todos los datos? Porque esta lo usé yo en su momento cuando me hice con piezas de almohades y encontré tu información sobre el Millarés. Me resultó muy interesante porque era una visión comercial de que los vecinos no solo se pelean, sino que también hacen negocio. Y entonces estas copias de cristianos haciendo monedas almohades, y me resultaba de lo más interesante esa visión más amplia del mundo andalusí, de los vecinos cristianos que tomaban copa con los musulmanes. Sí, bueno, digamos que este es el libro este de Hoerth, están recogidos los millareses también, ¿no? Lo que yo hice fue un estudio, una aproximación historiográfica, ¿no? Al millarés. O sea, en realidad no es un catálogo realmente, sino un estudio sobre lo que sabemos, ¿no? Lo que se sabe hasta hoy en día, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando el conocimiento de los millareses. Pero los millareses no son la única moneda que imitaron los cristianos, ¿no? No son las únicas imitaciones. En los reinos cristianos del norte imitaron la moneda de los califas de Al-Ándalus, tanto de los omeyas como de los hamudíes, ¿no? O luego ya sabéis los famosos morabetinos, las de Alfonso VI y luego las monedas árabes de Alfonso VIII. Pero sí, no sé si he respondido. Sí, no, te digo, es muy interesante porque aportas tal cantidad de información que con una moneda haces un viaje en el tiempo siguiendo los datos que tú aportas en este artículo de la revista ECATE, con lo cual me parece muy interesante. Al final aparece un millarés del Museo Nacional de Arte de Cataluña y bueno, me gustó el trabajo
como está planteado. Pues me alegro mucho de que, bueno, porque al final cuando se aborda este tipo de estudios, el objetivo es que sean útiles, ¿no? Y que se divulgue y se conozca lo que se sabe, ¿no? De cada tema. Os he mencionado digamos que las obras básicas para catalogar, ¿no? Una colección, pero luego, si se quiere profundizar, hay muchísimos estudios sobre las emisiones de cada uno de estos periodos, claro. ¿Vale? Vale. Bueno, yo dime. tenía dos dudas, ¿no? Has dicho el libro de Medina como libro básico, es muy pedagógico y demás. Problema, una edición de 500 ejemplares de hace 25 años, absolutamente... antes lo estábamos comentando, ¿no? Antes de que llegases, y nos han enseñado un ejemplar así en directo, ¿no? Pero claro, realmente es muy complicado hacerse con él. Entonces, ¿alguna alternativa o cómo se hace? Pues es que no hay una alternativa, ¿vale? Al libro de Medina hoy por hoy. Para mí, la única alternativa, ¿vale? Es el libro de Vives, que sigue siendo la referencia fundamental. No te va a dar traducidas las leyendas, que es el problema que tiene, con lo cual, si no sabes árabe, no sabes qué estás leyendo. Y por eso os decía que es verdad que no todo el mundo tiene ganas, ¿no? A lo mejor de ponerse a aprender árabe, pero quizá unas mínimas nociones que de verdad que os sorprendería, no es tan difícil y podría ser muy, muy útil. Pero ya te digo, hoy por hoy la única alternativa es ponerse, si no tienes el libro de Medina, ponerte a codos, como hice yo en su momento y como han hecho tantos, coger la moneda, coger el libro de Vives e intentar identificar. ¿Queréis? Comparto, hablando de identificar, ¿no? Había preparado un par de diapositivas más sobre... espera, que tengo que darle a compartir. Había preparado un par de esto, perdonadme el rollazo, pero es de formación profesional, ¿no? Es lo que tiene ser profe, que al final colocas el rollo... lo siento. No, muy interesante. Pero bueno, mira, pues eso, ponerte con el Vives e intentar identificar, ¿no? Las monedas. ¿Cuáles serían los elementos básicos que hay que identificar? Pues lo primero, el periodo, ¿no? Poder situar en el tiempo, ¿no? Y en un periodo de la historia del Andalus la moneda. Luego, ¿quién emite la moneda? De qué ceca es y de qué fecha. Y con esos datos tienes ya la moneda, ¿no? Luego ya te podrías meter en otros elementos secundarios, como son los títulos y los otros nombres que aparecen en la moneda. Identificar de qué periodo es relativamente fácil. Os he puesto aquí un poco los tipos básicos, ¿no? De los diferentes periodos. La moneda del Emirato siempre es igual, ¿eh? Lo único que cambia es, bueno, si son de Al-Ándalus, ¿no? Pero en todas las monedas omeyas orientales o del Emirato de Al-Ándalus, lo que cambia es la ceca, que está siempre aquí, y la fecha, ¿vale? Que está, no sé si me deja... ¿Veis si escribo en rojo? Sí. Ah, vale. Y luego, lo que pasa es que luego a pulso y me sale fatal. Ups. Lo que es la leyenda central, ¿vale? Es siempre la misma. O sea, todas las monedas del Emirato, del periodo del Emirato, son iguales. Lo único, o sea, son ideales para introducirse en la moneda islámica porque lo que tienes que hacer es identificar la ceca e identificar la fecha. Entonces, para irte acostumbrando, pues son quizá las más fáciles, ¿no? Estas y las del califato, ¿no? Tenéis aquí los dinares y los dirhames. Son un poco más complejos porque ya ofrecen más información, pero para mí son los dos periodos casi más fáciles y desde el punto de vista de la escritura también son más fáciles. Luego están las monedas de los almorávides,
que los quirates son muy fáciles de catalogar gracias al libro de Benito, de Federico, pero es verdad que las leyendas de los dinares, los dinares son absolutamente maravillosos, ¿no? Son de una estética y una plástica bestial, pero es verdad que son quizá un poco más difíciles de leer, ¿no? Entonces, para introducirte, a lo mejor no es la mejor, la moneda no es el mejor periodo, ¿no? Luego están las almohades. Los dinares son bastante difíciles de leer, pero los dírhames son más fáciles porque las tipologías son más reducidas y el libro de Hoerth vienen además dibujados, con lo cual facilita muchísimo, ¿no?, la identificación de las piezas y la catalogación de las piezas. Y luego están los nazaríes, que también son más complicados, si cabe aún, que los almohades, pero algunas de las tipologías son muy fáciles de identificar porque tienen el lema de la famosa gáliba, ¿no?, el lema de los nazaríes, que se repite en los 4 segmentos. Pero claro, esto es solo algunas tipologías, ¿no? Y luego los dírhames, que también están en el libro de Hoerth y que también son bastante fáciles para identificar, ¿no? Entonces, como os decía, el emisor, o sea, una vez localizada la pieza que tienes y puedes identificar de qué periodo, bueno, pues el emisor en el Emirato pues son anónimas, con lo cual solo te tienes que fijar en la fecha para catalogarlas. Por eso os digo que es quizá lo más fácil para introducirte, ¿no? Y luego en el periodo del califato omeya hasta la guerra civil, pues son 5 califas, son 5 nombres los que hay que aprender a identificar. Que a lo mejor os parece dificilísimo, pero bueno, hay decenas, cuanto menos, ¿no?, de coleccionistas de moneda árabe que lo están haciendo, ¿no? Y enseguida se te hace el ojo. Es que es muchísimo que se te haga el ojo, ¿no?, a la leyenda. Y, bueno, luego está la ceca, como os decía, que para el Emirato siempre es Al-Ándalus. Siempre, además, está situada en el mismo sitio, como podéis ver, porque la leyenda es la misma, con lo cual, y identificar Al-Ándalus es bastante fácil, ¿eh? Bueno, no sé si a lo mejor estáis pensando que nada es tan fácil, ¿no? Pero de verdad que seguro que en cuanto la hayáis hecho 2 veces, rápidamente localizáis la palabra, ¿no? Y luego para el periodo del Emirato, bueno, espera, lo que os estaba diciendo, ¿veis? Aquí está Al-Ándalus. Y en el califato, pues es que son 2 cecas, nada más, ¿no? Por eso os decía que el Emirato y el califato quizás son los mejores periodos para introducirse en la moneda. La ceca de Al-Ándalus y la ceca de Medina Zara. Un poquito más difícil, ¿no?, que la de Al-Ándalus, pero en cuanto localizas la palabra Medina y la palabra Al-Záhira, ¿no?, pues la tienes, ¿no? Y luego la fecha, que la leyenda marginal siempre empieza en las monedas emirales, bueno, y en las califales, en el mismo punto, ¿vale? Con la frase Bismillah, ¿no?, en el nombre de Dios, se acuñó este dinar o este dirham, en este caso este dirham, en Al-Ándalus, la ceca, el año, y luego el año va expresado en letras, ¿no? Aquí está Al-Ándalus, ¿vale? El año, Sana, y luego, pues, Arba, ¿no? El 4, en este caso, y 50 y 100, ¿no? Porque es así como se escribe en árabe. Entonces, tampoco son tantos los números, o sea, del 1 al 9 y coger luego el truquito de las decenas y las centenas.
con unas mínimas nociones de árabe se pilla rápido. Y si no, en el mismo libro de Vives, pues en el libro de Vives, es que no sé, sí lo tengo aquí. En el libro de Vives está escrito, están escritas todas las fechas, ¿no? Con lo cual, pues se puede seguir bastante bien. ¿Vale? Y nada, y bueno, luego otros títulos y nombres, pues en el Emiratos, como son anónimas, nada. En el califato ya se complica un poquito la cosa, como os decía, porque desaparece la leyenda religiosa, ¿no?, que había en el periodo emiral, y ya se meten, ya aparecen pues el nombre del califa, como Abderrahman en este caso, en el caso de esta moneda, el título, Al-Nasser, el título califal, ¿no?, de emir de los creyentes, y el título de imam, ¿no?, del líder de la comunidad. Y luego otros nombres, ¿no?, como en este caso, pues el nombre de Qasim, por ejemplo, o en otras monedas, pues que aparece Amir, ¿no?, el famoso Almanzor. En el califato Hamudi ya se complica más la cosa, claro, las monedas son mucho más bonitas desde mi punto de vista, y aparecen símbolos, aparecen peces, estrellas, etcétera, pero ya pues se complica un poquito más la cosa, ¿no? Aunque básicamente es lo mismo que la moneda califal omeya, ¿no? Los nombres propios, como el de Amir, ¿no?, Al-Manzor, y algunos títulos que no aparecían antes, como el de heredero, y el nombre del heredero, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, un poquito para que vierais no sé, espérate que vuelvo, ya estoy, para que vierais un poco pues cuáles son los puntos, ¿no?, claves que hay que identificar en una moneda. Y qué rollos he soltado. Lo siento. ¿Tenéis preguntas? En la época de Al-Hakam II, los relieves y las marcas que aparecen son mucho más, llamamos, espectaculares que en otros periodos. Claro, porque, pero es porque son ya de la ceca de Medina Zara, ¿vale? Sí. Las más esenciales, las más básicas, las más sencillitas son las emirales. Con el califato empiezan a complicarse un poquito, ¿no? Pero cuando se traslada a la ceca con Abderrahman III y durante el periodo del califato de su hijo Al-Hakam II y el comienzo de Hisham, se traslada a la ceca Medina Zara, y ahí las monedas son muchísimo más decoradas, la epigrafía es mucho más compleja, son más bonitas, ¿no?, en el sentido eso de que hay muchas más variedades decorativas, ornamentación vegetal, letras que terminan, ¿no?, con decoraciones vegetales, o sea, la caligrafía es mucho más bonita y hay, pues eso, más simbolitos. ¿La culpa de quién era? ¿De Al-Hakam II, Subh y Almanzor? Bueno, coincidió con ese periodo, sí, probablemente, o sea, sí, o sea, es un momento en el que, o sea, Abderrahman III, cuando se proclama califa, lo está haciendo en oposición al califa de Bagdad y al califa fatimí, sobre todo al califa fatimí del norte de África, que es Shi. Entonces, él tiene que demostrar su estatus de califa, ¿no?, por decirlo así. Y de la misma manera que los abbasíes hicieron su ciudad ideal en Bagdad, pues él hace su ciudad califal en Medina Zara, ¿vale? Y traslada todo ahí. Entonces, la moneda es un elemento básicamente de prestigio, es una imagen de poder, ¿no? Aparte de ser un instrumento económico, fiscal, etcétera, etcétera, es un símbolo de poder, ¿no? Entonces, precisamente porque ahora son califas, ¿no?, digamos que elaboran, o las monedas son mucho más elaboradas, mucho más decoradas. Entonces, sí, la culpa la tuvo Al-Hakam
Almanzor y Subh. Sí, para recordar a la gente igual no sabe que Subh era la concubina esposa de Ajalcán II, que era una mujer navarra, ¿no? Creo que era navarra, una esclava, que vestía pantalones de madre de hombre Hisham. a la moda de Sí, Bagdad, ¿no era? Es la madre de Hisham, ¿no? Incluso las malas lenguas en aquel momento insinuaron que si tuvo relaciones con Almanzor y tal, pero Por eso las decía que malas la lenguas. belleza de la moneda del trío Ajalcán Subh Almanzor. Sí. En los jardines luego, de Córdoba, los cementerios de Córdoba, que de lo espectaculares que eran. Las monedas más bonitas son de ese periodo. Aparte de las hamudíes, que son las que más me gustan a mí, pero eso son las del principio, ¿eh? Porque luego ya a partir del tercer hamudí, ¿no? Los últimos hamudíes, ya la crisis de la plata, la guerra civil, la inestabilidad económica, pues hace que las monedas sean de una calidad pésima. Vamos, de hecho, dejan de ser monedas de plata, los dírhames, para ser monedas de vellón, ¿no? O sea, baja muchísimo la calidad de las emisiones e incluso la estética, ¿no? De la moneda. Más preguntas. Almudena, yo tengo un par de preguntas de profano total. Buenas tardes y muchas gracias. La primera es, la figura del ensayador o del responsable de la moneda, eso no aparece nunca en la moneda andalusí. Y la segunda es referente a la circulación de la moneda califal, por curiosidad. No sé, yo supongo que había intercambio dentro de la península sin duda, pero fuera entiendo que por el norte de África hubo circulación con Bizancio. ¿Dónde han aparecido? Por curiosidad total. Bueno, respecto al ensayador, ¿no? Que hay hasta que empiezan a aparecer nombres propios en la moneda, ¿vale? Hay una serie de signos o de símbolos que se identifican con marcas de ceca, más que de ensayadores, más que del abridor del cuño, con las cecas. Pero no se sabe exactamente perdón, con la ceca, con el taller, ¿no? Que fabrica la moneda. Pero no están identificados esos talleres, ¿vale? Luego, cuando empiezan a aparecer nombres en la moneda, sí que se ha identificado sobre todo al principio del califato, ¿vale? Que estos nombres que aparecen en las monedas eran los jefes de la ceca. O sea, no el que abre el cuño, no el ensayador, sino el jefe de la ceca. Y son todos personajes de una importancia política grande, o sea, no era cualquier funcionario, ¿vale? Ser jefe de la ceca era un cargo muy, muy importante en la corte de Andalusí, ¿vale? Luego ya se ve que al final del califato y cuando empieza la guerra civil, que va a acabar, ¿no? O que va a desembocar en el periodo de las taifas, empiezan a aparecer otros nombres que ya no son el jefe de la ceca, sino personajes importantes, ¿no? En personajes políticos importantes, ¿vale? Que digamos que reemplazan, ¿no? En la moneda a los antiguos jefes, a los que antes aparecían, que eran los jefes de la ceca, ¿vale? Y en cuanto a la circulación, sí, o sea, de hecho, los reinos cristianos no tuvieron moneda propia, ¿no? Hasta que Alfonso VI conquista Toledo en 1085, ¿no? Entonces, ¿qué moneda utilizaban? La de Córdoba, aparte de la que pudiera venir, ¿no? A través del Camino de Santiago, aparte de la que viniera, ¿no? De Francia, sobre todo, pero utilizaban la moneda andalusí. Es más, para mí, ¿no? O sea, esa es mi teoría y creo que lo he argumentado y defendido, espero que suficientemente bien, en mi libro, ¿no? Los mancusos, los famosos mancusos que acuñan los condes catalanes, no son, o sea, necesitaban moneda, pero las acuñan reconociendo a los califas de Córdoba, ¿no? O sea, las acuñan como vasallos de los califas de Córdoba, pues sabéis
hubo acuerdos de vasallaje, ¿no? Y de hecho los ejércitos catalanes y castellanos apoyaron a uno u otro califa durante la guerra civil, ¿no? Entonces, yo creo que acuñaron como un líder andalusí más, ¿no? O sea, y entonces, por supuesto, no solamente las imitaciones, ¿no? Que más que imitaciones serían como licencias para acuñar, ¿no? De los condes catalanes, por supuesto, la moneda andalusí circuló por toda la península. Ha llegado también a Francia, por supuesto, e incluso, para que veas hasta qué punto hay moneda andalusí en los países nórdicos, ¿vale? Porque además no hay que olvidar el comercio de los vikingos, ¿no? O sea, los vikingos no solamente vinieron y se quedaron en las costas de Al-Ándalus, ¿no? En un momento dado, que por eso de ahí surgió, ¿no?, la primera flota andalusí, ¿no?, para luchar contra esto, sino que además los vikingos tenían un importantísimo comercio con Bagdad, ¿no?, por la zona de Rusia, ¿vale? Y para que veáis hasta qué punto la moneda del Al-Ándalus, por supuesto, Europa, norte de África, pero incluso se han llegado a encontrar monedas hamudíes en el principio. Bueno, aquí estamos, espera, es que iba a decir una tontería. Monedas hamudíes no, mancusos imitando la moneda hamudí, pero que no dejaba de ser una moneda andalusí, ¿no? En Kiev, ¿vale? En hallazgos en Kiev. Yo aquí pues quisiera... claro que tuvo una enorme circulación. Igual que la moneda circuló, igual que la moneda del Magreb y sobre todo la moneda abasí y sobre todo la de los fatimíes circularon en Al-Ándalus. O sea, la moneda oriental circuló en Al-Ándalus, especialmente en el periodo del Emirato y luego de una manera más limitada, y la moneda de Al-Ándalus circuló en otros territorios del Islam. Muchas gracias. Perdona, Adolfo. Sí, yo iba a decir que, bueno, ya sabéis que he estado viviendo en Estonia y recuerdo que me sorprendí mucho cuando vi en un castillo, en una isla de Estonia, en Saaremaa, que de un tesorillo que habían encontrado en esa isla y era de moneda islámica. Y yo diciendo, pero bueno. Y luego, bueno, ya me preocupé un poco por entender la historia y efectivamente los hallazgos que se hicieron y que se siguen haciendo en Estonia medievales son fundamentalmente de moneda islámica. Y luego también, curiosamente, en Minsk también vi un castillo y también tenían un pequeño tesorillo que habían encontrado en las inmediaciones y también era de moneda islámica. Al parecer había ahí una ruta comercial entre el Mediterráneo y el Báltico y, bueno, parece que la moneda que circulaba durante la Edad Media en Europa del Este y el Norte era fundamentalmente islámica. Nada, solamente era ese... Yo también te quería hacer un par de preguntas. Una está relacionada con esto mismo y es, ¿se sabe de qué minas se sacaba la plata y el oro? O sea, ¿de dónde procedía ese oro? Eso quería preguntarlo yo. Y la otra es si, ya para totales neófitos como yo, nos puedes recomendar un libro de historia de Al-Ándalus, porque me estoy dando cuenta, un libro de introducción, porque me estoy dando cuenta de que, claro, bueno, es obvio, ¿no?, que si no sabes la historia de un periodo, pues las monedas no las vas a entender, por mucho que te pongas a aprender árabe. ¿Puedo hacer apuesta de dónde venía el oro? Sí, claro. Bueno. Que nos diga Almudena, yo me atrevo a decir que puede que el oro viniera del Imperio de Mali. Vale, claro, yo hago la apuesta de que es del sur de Sudán. Venga. A ver, es que depende del periodo, ¿vale? Depende del periodo. El tema de la minería es un tema que se está estudiando ahora y que no creáis que está muy estudiado, ¿eh? Hasta ahora se sabe bastante poco y es muy recientemente cuando se han empezado a hacer los primeros estudios en este sentido. Luego también, claro, para hacer estudios metalográficos, los estudios metalográficos son muy, muy complicados, ¿no? Pues, por ejemplo, se sabe por algunos estudios que se han hecho que el oro de las primeras monedas, las monedas transicionales,
Pues que venía de parte de la misma península, de oro fundido, ¿no? Del botín de guerra y demás, y parte de moneda norteafricana, ¿vale? De moneda de oro norteafricana, de oro norteafricano reutilizado. Pero luego, si te vas, por ejemplo, luego en el periodo Omeya, la plata, había explotación de minas de plata, pero sobre todo la plata venía del norte de África, ¿vale? De las minas del norte de África. Por eso va a haber un momento que va a haber una enorme, cuando empieza la guerra civil, ¿no? Que acaba con el califato y al comienzo de las taifas y durante el periodo de taifas se van a ver desabastecidas de plata, ¿no? Porque no les llega por culpa de la guerra y por culpa de que las tribus del norte de África están apoyando a los hamudíes, entonces no les mandan plata, ¿no? No tienen acceso a la plata los que no les están apoyando, e incluso en un momento ni siquiera los mismos hamudíes van a tener ese acceso a la plata del norte de África. Y las de las minas de más al sur ya han empezado los almorávides a tomar el control, con lo cual se les cierra el acceso, ¿no? Y por eso ahí hay una crisis de la plata tan grande en ese periodo. Cuando llegan los almorávides se recupera, ¿no? Ya se puede utilizar otra vez las minas del norte de África y los almorávides traen el oro del Sudán, ¿vale? Y por eso las monedas almorávides tienen una calidad, ¿no? Y una fineza extraordinaria. Quizás son las más puras, ¿no? No solamente son bellísimas, sino que además tienen una pureza de oro enorme, ¿no? Porque además es que el movimiento almorávide nace allí, ¿no? Entonces, de ahí de donde tienen sus recursos, de donde sacan los recursos, fundamentalmente. Y eso es lo que yo sé. Almudena, hasta ahí. El libro de historia. Del periodo nazarí no tengo ni idea, el libro, por ejemplo. Pero es que está muy poco estudiado, las minas de la península están todavía muy poco estudiadas. Te quería comentar, perdón, precisamente sobre las minas de la península en relación a unos materiales que conozco que son los metales dorados. Hay la referencia a Calatrava la Vieja, donde está muy cerca de las minas ¿cómo se llama? De minas de mercurio de Almadén. Almadén, creo que es, ¿no? Sí. Y entonces en el yacimiento arqueológico se encontraron piezas que estaban tratadas, en este caso piezas cristianas, en el que el mercurio se combinó con el oro y con plomo para crear esta técnica del metal dorado, que se usaba en cinturones, en pinjantes y demás. Y la referencia está en internet de los arqueólogos que trabajan en la zona, pero la pregunta es, ¿esa técnica no se utilizó en monedas? La combinación, como pasa precisamente con las monedas romanas de los oricalcos, en que eran metales, la combinación que se daba de manera natural entre el cobre, el oro y el zinc. En este caso, esta combinación de mercurio con oro, ¿no hay piezas, no hay monedas? Pues las únicas monedas de oro que tienen una calidad muy, muy, muy baja son las del periodo de las taifas, ¿vale? Pero si te digo la verdad, no te sé decir exactamente, o sea, yo sé que es oro bajo, ¿vale? Pero que yo sepa no es oricalco, pero... No, me refiero a oricalco por lo mismo que te hablo de la combinación con el mercurio y el oro, que me es llamativo pues, que exista para piezas de decoración, pero no exista en monedas, que yo sé, es decir, que no exista. Pero yo no ese lo sé. tratamiento de dar con mercurio no era lo que utilizaban los falsarios en los vellones cristianos, por ejemplo, para darle el baño de plata. Es que yo lo que sé es que lo he visto en piezas que son de adornos medievales, en las placas de los cinturones y en elementos y en pinjantes. Ahí es donde he visto, porque además hay un vídeo de los arqueólogos precisamente que trabajan el tema. Pero yo la pregunta era si es que había monedas, porque además es un taller andalusí, que luego heredan
los cristianos de la fortaleza de Calaj al-Rabat, creo que se llama Calatrava, ¿no? Que era una antigua fortaleza musulmana. Andalusí, perdón, Andalusí. Y en ese momento musulmán. Claro, pero de musulmano es que todo es Andalusí, la Hispania Andalusí. Sí, es de Al-Ándalus. Bueno, esto a lo mejor es más de química o de... No sé, yo tengo entendido que la amalgama de mercurio es del siglo XVI-XVII, pero que el tratamiento de mercurio para hacer como placas de oro y plata y demás es lo conocían los romanos. Entonces, no me extrañaría que eso fuese conocimiento que estuviese ahí, independientemente de que fuese el andaluz. La técnica siguió hasta el siglo XIX y fue suspendida porque la gente moría por la enfermedad del mercurio. Lo que tiene. Pues, pero, Almudena, ¿no se ibas a recomendar un libro básico de historia andalusí? Sí, que además lo tenía en la presentación que había preparado y me lo he saltado por no daros más la lata y he pensado, bueno, si surge, luego os lo cuento. Y es este. Este es un libro, lo veis, ¿no? Sí. El Reino de Fe, de Brian Catlos. A mí la verdad es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. ¿Cómo se llama? ¿No podéis ver la imagen? Sí, no, yo no lo veo. Reinos de Fe. Reinos de Fe, una nueva historia de la España musulmana. Reinos de Fe, vale. De Brian A. Catlos. A mí me ha gustado mucho y es muy fácil de leer. Me recuerda, y además está muy actualizado, ¿no? con todos los avances, ¿no? En el conocimiento que ha habido. Me recuerda un poco al libro de Montgomery Watt, que durante muchos años ha sido el libro más fácil de leer, más divulgativo, ¿no? Más para un público no especializado. Y este es un poco... este está un poco en esa línea, ¿no? Es un libro muy fácil de leer, muy bien documentado, muy serio. A mí yo es el que os recomendaría, la verdad. Vale, pues estupendo. ¿Más preguntas? A mí me ha gustado mucho. ¿Más preguntas por ahí? Porque además es completo y abarca todos los periodos, que no todos los libros que se han publicado últimamente son así. ¿Más preguntas? Yo sí que tenía un par de dudas según lo que ha dicho Adolfo, yo quería saber si lo que yo pienso es verdad, si lo he leído. Creo que lo leí en algún momento, pero no recuerdo nada. Lo de Minsk, lo de los tesorillos estos de moneda árabe, creo recordar que en la Edad Media Escandinavia con el Mediterráneo tenían contacto también porque el Volga era también una zona de comercio importante, ¿no? En toda la época medieval. Entonces puede ser que por eso Estonia, Bielorrusia tuvieran sus tesorillos de moneda esa. Bueno, yo claro, solo apunto que Minsk concretamente era un cruce de caminos entre lo que sería un cruce de caminos de comercio, desde Europa Central hacia la estepa rusa y desde el Mediterráneo hacia el Báltico. Entonces ahí cruzaba y por eso se fundó Minsk, ¿no? Estonia era el culo del mundo. O sea, que yo no... Eso es verdad. Hasta que no se implementó... Se le puede preguntar a Antonio Banderas, que hizo unos viajes con los vikingos, ¿no? Es lo que os iba a decir, el guerrero número 13, ¿no? Sí, exactamente. Es eso, es esa lo que os comentaba, ¿no? La ruta que había entre Bagdad y... Claro, un gran río es una posibilidad, con lo cual ellos estuvieron y navegaron, igual que entraron en París a través del Sena y demás. Es decir, si el río era navegable, ahí estaban ellos. A hallarse el vinillo y tal. Vale, y la otra pregunta es, por lo que ha preguntado de lo de las minas de plata, yo por lo que tengo entendido un poco es que en la Edad Media la moneda de plata prácticamente se extinguió en muchos aspectos porque no había grandes minas. Por ejemplo, el Imperio Bizantino, con la reforma de Anastasio I, de la que Adolfo ha hablado en el blog, no había, o sea, se tuvo que pasar a cobre y oro porque no había minas de plata. Igual que lo del oro, creo que me suena que esto me lo ha explicado un profesor de historia medieval en mi clase, que la península ibérica era de las pocas zonas de Europa donde al final de la Edad Media había moneda de oro gracias a
al contacto con África, supongo que las minas estas de Sudán y del Imperio de Mali o de donde fueran, porque no había oro en el resto de Europa hasta el descubrimiento de América. Y creo que la península ibérica era de los pocos sitios donde había circulación de este tipo de moneda. No sé si tú tienes mucha idea, Almudena. Sí, tienes razón, y además es por eso, o sea, la península ibérica, aunque tenía sus minas y no se sabe exactamente, parece que las minas romanas que estaban en explotación, muchas de ellas se dejaron de usar y todavía está estudiándose cuántas se usaron. Pero lo que sí que está claro es que se abasteció de la plata del norte de África. O sea, Al-Ándalus tuvo plata en la inmensa mayoría gracias a lo que se traía del norte de África. Además era fácil porque el norte de África reconocía a los califas de Al-Ándalus como sus califas y acuñaban moneda a nombre de los califas de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, las relaciones eran fluidas. Y si no se fraccionaban ya. Bueno, porque ya no le quedaba remedio. Yo solo quería hacer el apunte que has dicho, Héctor, que, bueno, antes del descubrimiento de América ya los portugueses se habían echado al mar, ¿no? Un siglo antes y ya habían ido a África y ya habían traído oro. O sea, el oro aparece en Europa así en grandes cantidades cuando los portugueses llegan a África y luego sí, bueno, todo al final de la Edad Media, eso sí que... Sí, eso es siglo XV en cualquier caso. Parón hasta el siglo XV fue muy importante. Sí, cierto. Sí, pero ese es el oro de América. Pero el oro que había en la península ibérica un milenio antes ya se extraía. Si no, vamos a remitirnos a la orientalización de los turianos y de el tarteso. Esa combinación de elementos de joyería preciosa que nos encontramos. Es decir, oro, plata en la península ibérica existía ya y se extraía y se movía. Lo que pasa que evidentemente el volumen no era el que se explota más tarde, pero que existía. Sí, pero luego en la Edad Media todo eso se perdió mucho. O sea, ya con la queda del Imperio Romano prácticamente ya estaba todo explotado. Las minas estas que hay en provincia de León, no recuerdo el nombre, las médulas. Las médulas, por ejemplo, todo eso ya se había explotado con anterioridad, pero sí, claro, en historia antigua hay grandes acuñaciones de plata y de oro en la península ibérica y en todo el Mediterráneo. Es una joya la península ibérica y las Islas Canarias, evidentemente. Bueno, más preguntas por aquí. Almudena, ¿la equivalencia entre la plata y el oro es decimal o no? Pues es que depende del periodo. Un dinar eran 12 dirhames, por ejemplo, al principio. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. ¿Y entre el dirham y el felus? Es que bueno, pues eso yo no me lo sé de memoria. ¿Cuál es la relación? Porque no me lo sé de memoria, no me acuerdo, ¿no? Pero sí que es importante decir que el felus no es una moneda canónica, ¿vale? El felus está aparte de lo que acuña el Estado. Normalmente es una moneda que se acuña localmente, que acuñan, por ejemplo, al principio los contingentes militares, ¿no? Que venían de Siria. Digamos que el felus está un poco aparte de lo que es la moneda canónica, que es el dinar y el dirham. Y por eso hay tanta variedad en los feluses, incluso hay representaciones figurativas cuando ya se han eliminado por completo, ¿no? Todas las representaciones figurativas de la moneda, del dinar y del dirham. Son solamente epigráficas. Pero no me sé de memoria eso, lo siento. Bueno, Almudena, un saludo porque tengo una señora con turbante que me está rodeando por aquí y una espada de esa que me amenaza de muerte. Un saludo a todos, me tengo que ir. Muy bien, chao, saludita, gracias. Hasta luego. Bueno, yo creo que también podemos ir cerrando si queréis. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues ahora. Yo, respecto a lo que estabais comentando,
por eso entonces yo clasifiqué un Felus nazarí del 881 como de Ali Ben Saad, y un amigo mío que es el que me supervisa me dijo que no era de Ali Ben Saad, aunque fuera de ese año. Era por eso, porque no están a nombre de... Es que los feluses nazaríes no tienen, no, son anónimos. Ah, vale. Además, es que le enseñé la clasificación que hice, que puse Ali Ben Saad, y me dijo, no, Ali Ben Saad, ¿por qué Ali Ben Saad? Y yo, joder, porque es del 881. ¿Pero está bien leído el 881? Sí. Ah. Sí, yo creo que mi amigo, el que me aconseja, alguna vez te ha enseñado alguna pieza de su colección. Es posible. Una fracción de dinar jamudillo creo que te enseñó. Es posible, no me acuerdo. Perdona. Pero sí, bueno, que los feluses de Granada son anónimos. Tienen la fecha y la ceca nada más. ¿Pero no era una acuñación entonces, dijéramos, oficial? Bueno, pues en el caso, los feluses están desde el momento de la conquista hasta el califato, y cada vez menos. O sea, en el califato ya casi no hay, ¿vale? Hasta Abderrahmán III, luego desaparecen. Y reaparecen en el Reino de Granada. Y en el caso del Reino de Granada, aparecen al final, cuando ya está metida Granada en plena guerra civil, ¿vale? Entonces, en el caso de los feluses de Granada, lo que se piensa es que fueron monedas de necesidad, ¿eh? O sea, que ante la crisis y la imposibilidad de acuñar moneda de oro y plata por la guerra civil que estaba devastando el país, y que encima estaban los reyes católicos ahí encima, ¿no? Conquistando una ciudad detrás de otra. Pues eso, conquistando una ciudad detrás de otra sin que pudieran hacer nada ni Muley Hasan ni su hermano, ¿no? Al final. Boabdil. No, Boabdil era el hijo. O sea, no podían hacer nada ni Muley Hasan, ni Boabdil, ni el sobrino, ¿no? El Zagal, ¿no? Que era el tío. Muhammad. O sea, estaban peleándose entre sí y al mismo tiempo intentando a ver si podían frenar a los reyes católicos, ¿no? Dicho así un poco a lo bruto, y aliándose, ¿no? Uno y otro a la vez con ellos, ¿no? No, uno y otro no. Básicamente Boabdil, que se había declarado su vasallo para poder conseguir la libertad cuando le hicieron prisionero en Lucena, ¿no? Entonces, claro, Boabdil no podía frenar a los reyes católicos porque era su vasallo. Y el Zagal no podía afrontar la guerra contra Boabdil y los reyes católicos al final, ¿no? Entonces, en ese caos, ¿no?, que hubo, se cree que se acuñaron los feluses como moneda de necesidad, ¿vale? Entonces, digamos que el caso de los feluses de Granada es un poco diferente a los otros, a los feluses que se acuñan entre la conquista y el siglo X. La época de los gobernadores, ¿no? Sí, ahí es cuando más feluses hay. Pero hay feluses hasta el califato. ¿Vale? Aunque cada vez menos. Muy bien. ¿Más preguntas para ir concluyendo ya? Bueno, pues yo subiré... Bueno, antes de nada, que tengo que dar las gracias a Almudena. Ha sido interesantísimo. Me parece que esto... Además, nos mandas un montón de tarea. Yo tengo tarea para estudiar como 2 o 3 años ya. No, que no, de verdad que no es que se te hace el ojo rápido. No, si tú tienes la referencia en árabe y la monedita al lado. Bueno, no, pero sí que yo estoy de acuerdo con Adolfo. Habla. Dime, te digo que yo estoy de acuerdo con Adolfo en que lo que nos falta es una base histórica. Claro, meterte con las monedas. Y tenemos base de otras, a lo mejor de las españolas, pero de estas no tenemos base histórica porque lo que sabemos es mucho menos. Y entonces confundimos igual, pues como decíamos, una moneda de la Edad Media con que sea... Porque además existe la diferencia de los años de la égira, con lo cual uno está pidiendo una moneda de un año y se cree que es de otro. Pero sí te queremos agradecer y mucho lo que nos has enseñado hoy. Y ahora, como dice Adolfo, pues yo también soy de las que va a empezar de pupila a leer algún incluso el librito ese de que has dicho dibujado como con dibujitos, también lo vamos a leer. Yo creo que nos has puesto buena tarea. Gracias, Almudena. Gracias a vosotros por aguantar.